muchas gracias. Gracias por asistir a este seminario institucional del Centro de Geociencias. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Alexis Medina. Alexis es postdoctorante de aquí del Centro de Geociencias. Él es biólogo de formación, tiene una maestría en biofísica por la Universidad Estatal de Moscú y en biología marina por la UNAM. Tiene un doctorado en geología marina. Sus líneas de investigación se enfocan en la ictiofauna y biogeomorfología de ecosistemas arrecifales marinos someros y mesofóticos en el Caribe. Es miembro del Reef Geosciences Group. Actualmente investiga patrones espaciotemporales del desarrollo y la evolución de las comunidades coralinas responsables de la complejidad estructural de los arrecifes del Holoceno tardío. Entonces, sin más preámbulo, al doctor Alexis le agradecemos esta charla. Al final, la ronda de preguntas y, bueno, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Pues realmente voy a presentar un poco o a platicar un poco de las razones que me motivaron a hacer esta solicitud de incorporarme a hacer una investigación en el Centro de Geociencias, con un tema tan peculiar en un ambiente tan terrestre. Bueno. Okay. El objeto de estudio es quizás uno de los sitios más maravillosos junto con, no sé, un entorno tan singular como puede ser un volcán activo. Los arrecifes son otro tipo de entorno y son muy populares en el mundo por los servicios ecosistémicos que prestan. Sin embargo, desde otro enfoque, pues tenemos que considerar que son estructuras o son construcciones naturales de origen biogénico que han sobrevivido todas las extinciones masivas de organismos que han ocurrido hasta la actualidad. Tienen más de 490.000 millones de años, no en la forma actual, pero han sido capaces de renovarse constantemente en su forma y han perdurado en el tiempo. Entonces, en realidad se trata de locaciones especiales de ambiente costero que bajo determinados patrones de luz, profundidad, oleaje y también sometidos a disturbios tanto crónicos como agudos, se generan una serie de zonas que son habitadas por determinados organismos. En particular, los más famosos son los corales, que es una especie de simbiosis. Estas estructuras son incluso visibles desde el espacio, son más visibles incluso que la muralla china, que es famosa, según, ¿no?, que decían que se podía ver por el espacio. En términos del Atlántico existe una gran diversidad y sin embargo todas esas diferentes morfometrías tienen características muy similares. Y las mismas condiciones ambientales en las cuales se desarrollan producen determinados patrones de distribución y de ocurrencia de determinados eventos, tanto acciones físicas como biológicas. O sea, el crecimiento de las especies, por ejemplo, responde a los patrones de luz, de profundidad y de oleaje nuevamente. O sea, hay una distribución, y todo esto se lo estoy comentando porque luego vamos a entender cuando lleguemos al proyecto por qué era necesario hacer esta introducción un poquito amplia, ¿no? Genera una distribución determinada de las especies a lo largo de los gradientes ambientales. Entonces, antes de la década del 70, que se inventara el buceo autónomo y se volviera popular, prácticamente nadie conocía los arrecifes. O sea, estaban allí desde hace 490 millones de años, pero nadie los conocía. Sin embargo, a partir de la década del 70, con la invención del buceo autónomo, fue posible a un grupo de científicos, una comunidad muy pintoresca de románticos investigadores, estudiar y conocer los arrecifes de coral. En particular aquí en México, el doctor Jordán, por ejemplo, que es investigador, ahorita se acaba de retirar del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología en la UNAM, fue el primero que vio los arrecifes y los pudo estudiar. Recientemente
ha sido descrito y documentado en un cuantioso número de publicaciones, un deterioro masivo de los arrecifes que, como demuestra la gráfica del centro, por ejemplo, perdieron los principales constructores arrecifales, o sea, los organismos que eran responsables de crear la complejidad estructural, esos se han ido perdiendo producto de una serie de factores que todavía están en estudio. Obviamente, el principal culpable o presunto culpable es el género humano. Bueno, actualmente lo que queda es básicamente una estructura homogénea y eso complica un poco las cosas porque estudiar lo que sucedió cuando ya no está el objeto de estudio es un poco hacer forensis sin tener el cuerpo, ¿no? Desde otro enfoque para los geólogos marinos, por ejemplo, y esto se permea también a los biólogos, el concepto que predomina sobre cómo es que se han mantenido los arrecifes y cómo han crecido es el modelo de un paradigma que lo que plantea es lo que está arriba es lo que está debajo, o sea, what you see in surface is what you get inside, dentro, ¿no? Sin embargo, y esto ocurre, bueno, esto de que la construcción estructural del arrecife ocurre a partir de una serie de procesos. Básicamente los tres más importantes son la producción primaria, donde el coral crece y va depositando una matriz de carbonato de calcio, porque básicamente el arrecife es un gran conglomerado de carbonato de calcio, y este conglomerado de carbonato de calcio que depositan los corales, pues es sometido a la acción física y biológica de degradación de este marco arrecifal, y luego lo que queda ya, después de toda esta acción destructora, se consolida y esto pues es lo que nosotros conocemos como arrecife. Sin embargo, no solo por eso han sido estudiados los arrecifes. Los arrecifes tienen un rol muy importante en la protección costera. Esa tridimensionalidad es básicamente lo que permite una estabilidad de la franja costera y impide que procesos dinámicos tan agresivos como los huracanes y las tormentas en una zona, por ejemplo, como Quintana Roo, sea devastada. Pero ese rol no se conoce en su cabalidad. Un ejemplo claro de esto lo tuvimos en Wilma, en 2005, en Quintana Roo, Cancún. Esta gráfica de acá, de la izquierda para ustedes, muestra cómo el huracán impactó directamente una zona que no tiene arrecife y a la misma vez impactó una zona que tiene arrecife. En la gráfica del lado del azul, donde están las curvas, se puede ver en azul oscuro, pues es la zona de oleaje, o sea, la intensidad de oleaje en la zona que tenía arrecife, y en la zona roja, la curva roja, pues es la zona que no estaba expuesta. Las fotos están en internet, no me tomé el trabajo de presentar nada de eso. Fue devastador para Cancún, tardó mucho tiempo en recuperarse. Sin embargo, el género humano es persistente, nosotros no queremos alejarnos de la costa, y hoy por hoy en la misma zona, a pesar de los impactos de huracanes, el conglomerado y la concentración de valores económicos que hay es altísima. Entonces, por eso es tan importante que nosotros le prestemos atención a los procesos de desarrollo de estas estructuras y ver cómo pueden ser cuáles pueden ser las posibles tendencias a futuro en el contexto del cambio climático. En este contexto, en la convocatoria de ciencia básica del CONACYT de 2018-2019 se aprobó un proyecto para estudiar cuán heterogéneo es el desarrollo de estas estructuras en el espacio y en el tiempo, y utilizarlo de manera predictiva quizás, o para poder evaluar los posibles escenarios de cambio climático. Dentro de este proyecto, porque el proyecto termina ya ahorita, pues estaba como un factor muy importante o como una salida muy importante del proyecto la evaluación temporal a partir de fechado de uranio torio de la estructura de uno de los arrecifes tipo que ya lleva años estudiándose, no suele suceder. Y ese proyecto, esa salida prácticamente es la que yo entonces he venido a realizar acá. Bueno,
¿Y cómo se hacen estos estudios? Pues fácilmente existen dos proxies ambientales fundamentales que se utilizan para la evaluación de los arrecifes. Uno tiene que ver directamente con los individuos, es decir, con los corales creatíneos, estos que crean la matriz calcárea, y el otro es el enfoque geológico, donde se realizan perforaciones y luego se hacen los fechados y se calculan las tasas de acreción del arrecife. Ok. Bueno, a pesar de que el criterio fundamental que se maneja con respecto a cómo se desarrollan los arrecifes es aquel que mencionaba, de que lo que está encima es lo mismo que está debajo, pues hace un tiempecito ya, en la década de los 90, un investigador que ahorita fue mi tutor principal de doctorado, pues haciendo una investigación en Gran Caimán, encontró que el arrecife no tenía debajo lo mismo que tenía encima, sino que estaba compuesto básicamente de clastos. Y eso le hizo proponer, o sea, clastos, pedazos de roca que se veía que estaban erosionados y que estaban acumulados. Y eso le hizo proponer un modelo alternativo de desarrollo de los arrecifes que plantea que a pesar de que sí existe un proceso de acumulación vertical, de que lo que está, el coral nace y encima de él va creciendo otro coral, los huracanes realizan o tienen un impacto en la estructura de los arrecifes, y que los arrecifes entonces están controlados no solo por el crecimiento biológico, sino por la acción de estos disturbios agudos. Ok. Y bueno, un antecedente que tuvo el proyecto, que ya se venía trabajando cuando yo empecé el doctorado, y esa es la razón por la cual estoy acá, otro de mis miembros sinodales del proyecto de doctorado fue el doctor Bernal. Y durante el proyecto de doctorado quisimos venir acá, no pudimos porque la pandemia se interpuso, fue todo un desastre, una historia. Pero bueno, en el trabajo que hicieron de conjunto Juan Pablo y Paul, habían propuesto una hipótesis de que este arrecife se había desarrollado. Primero, lo que encontraron fueron puros clastos. Eso dificulta un poco las cosas. Pero bueno, a pesar de ello, propusieron a partir de ciertas fechas que el arrecife se había desarrollado a partir de un proceso de degradación de norte a sur, juntando el norte hacia mí y el sur hacia allá, y en el cual había ido avanzando producto de la acción del desarrollo de continuo de impacto de huracanes, y eso iba provocando la extensión de los clastos de los desastres de huracanes hacia el sur, y de esta forma era como había crecido el arrecife. O sea, esa es la hipótesis. Es un paradigma porque realmente, o sea, si ven acá, alguna estructura tiene 4,5 kilómetros, y lo que se estudió fue un transepto en la zona norte. Y como pueden ver en esa imagen allí también, pues es bastante heterogénea la composición superficial de la estructura, ¿no? Entonces, también es conocido, porque obviamente ha sido estudiado, que hay gradientes de profundidad y hay una morfometría o una morfología diferente que es visible en esta imagen. O sea, más o menos aquí es el arrecife, es una franja, la línea roja es el rompiente, y entonces, pues aquí es como más profuso, hacia el sur se va yendo un poco más reducido, más bajito, y estas son las características de la estructura que nosotros estudiamos, o que vamos a estudiar con este proyecto. Lamentablemente, hay gente que nacen con estrellas, otros nacen estrellados. Empezando el proyecto de doctorado, se rompió el taladro, y terminé utilizando métodos tradicionales de geología para extraer muestras. Por suerte, ya con este conocimiento de que lo que había eran clastos, pues simplemente había que romper la capa que estaba consolidada en la superficie y cavarla y extraer de ahí las muestras que estaban sueltas. Y eso fue lo que tuvimos, muestras básicamente de un coral, uno de los dos de los cuales vamos a estar hablando, la Acrópolis Palmata, es muy famoso. Y para continuar en este sentido, pues bueno, básicamente existen varias morfologías de corales, de tipos de individuos de estos, ¿no? Están por una parte los ramificados y los foliáceos, que son estructuras muy débiles que no tienen un patrón de crecimiento determinado, o sea, crecen muy rápido, pero entonces es muy difícil constatar una línea de crecimiento específica. Y por el otro lado están los masivos, que son básicamente las grandes rocas estas que son corales. Y en estos dos grupos
son los que se utilizan para estudiar el pasado, el paleoambiente de los arrecifes. Como les comentaba y todos sabemos, pues básicamente es carbonato de calcio, es una roca depositada, o sea, por depositación biogénica que se va acumulando en el arrecife, pero esa consolidación del material calcáreo, del carbonato de calcio de la matriz calcárea, está condicionado por las condiciones de luz, de temperatura, de profundidad y también por la acidez que pueda tener el agua circundante. El carbonato de calcio, por cuestiones químicas, bueno, es el que utilizamos para fechado de la matriz calcárea. Se puede utilizar de varias formas. Para dos formas fundamentales son para hacer el cálculo de edades, ahorita vamos a profundizar en ello, y utilizarlo también como termómetro paleoambiental, o sea, para medir las condiciones ambientales. Por las características químicas del compuesto, el calcio puede ser sustituido por bario, estroncio, hierro, magnesio, y bueno, ya aquí llegamos a donde queríamos llegar. Existen determinadas relaciones que ya han sido estudiadas de estos elementos con respecto a su concentración en la matriz calcárea. Por ejemplo, se sabe ya que la relación estroncio-calcio, a medida que aumenta la temperatura, disminuye ese ratio, disminuye, o sea que es inversamente proporcional a la concentración de estroncio a la temperatura. Mientras más temperatura, pues menos estroncio se sustituye el calcio en la matriz calcárea, se incorpora, pues. El otro grupo de individuos son masivos y estos, a diferencia de los anteriores, tienen un sistema de bandeo donde cada año coral hay una banda de alta densidad y una banda de baja densidad que se acumula. Igual, está sujeto a lo mismo, la diferencia es que aquí se pueden hacer registros temporales más expandidos, o sea, no estás haciendo una evaluación burda, sino que puedes seguir incluso por años, porque por cada año por cada año coral hay una banda de baja y una de baja densidad y de alta densidad. Estos estudios básicamente se hacen con esclerocronología, y junto con eso, pues se ha ido desarrollando una nueva rama que ya lleva unos cuantos añitos, donde se evalúan las condiciones ambientales en las cuales creció el coral, no solo los modernos, los actuales, sino también los paleo o los fósiles, pues. Entonces, ok. El otro que les comentaba, el anterior, de la Acrópolis palmata, ese que no tiene las bandas de crecimiento, pues ha sido utilizado básicamente como material de fechado, y gracias a ese coral se sabe hoy las variaciones que ha tenido el nivel del mar durante al menos el último periodo geológico. O sea, esa curva de elevación del nivel del mar aquí, que corresponde al último periodo del Eoceno, pues ha sido construida a partir del fechado, con todos estos puntos y todos estos estudios de muestras de Acrópolis palmata. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? Pues la primera tarea fue, que eso hicimos durante el doctorado, tratar de corroborar la hipótesis que había planteado el artículo de 2017, y efectivamente con algunas fechas que fueron las que logramos hacer antes de venir acá, pues sí encontramos que hay una zona que es más antigua en la zona más profunda, que sería esta, en las fechas más antiguas, y luego una zona intermedia y una zona mucho más moderna. Todo esto corrobora la hipótesis que había sido planteada por Blanchón y colaboradores en el 2017. También, que no lo representé aquí, o más bien se borró, no sé por qué, de norte a sur también hay un gradiente de rejuvenecimiento, digamos, o de fechados más jóvenes, o sea, las fechas que están al norte son más antiguas que las que están al sur de manera general, pero no son concluyentes. Entonces, ahí está. Esta es la distribución que tienen ahorita las fechas con las que contamos. Vine acá con un segundo grupo de muestras para terminar de corroborar esta hipótesis, y también porque surgió algo muy interesante.
Estos son el coeficiente de distribución de densidades de fechas y como pueden observar hay determinados vacíos ahí. Pudiera ser un error por la cantidad de muestras, sin embargo hay otros estudios en otros arrecifes que también han demostrado o han señalado estos vacíos temporales. Entonces es una pregunta que no está respondida, no se sabe cuál es la causa de que a pesar de que tú incrementas el esfuerzo de muestreo o de fechado en este caso, no es posible encontrar fósiles de esas edades. El año pasado, a finales del semestre, presentó una tesis de doctorado acá un estudiante y llamaba la atención, son cosas que coinciden en la ciencia, ¿no? También había circones de determinada edad que era dificilísimo de encontrar. Esto no se sabe, pero lo interesante, para los que creen en las casualidades, es que estos vacíos coinciden generalmente con aumentos bruscos de la temperatura que han sido y aumento de la incidencia de huracanes para los huracanes. Estos son datos extraídos de la literatura, obviamente. Entonces, es muy interesante que tras un evento BOM, por ejemplo, donde hay un incremento de la temperatura a partir de determinados proxy ambientales, después de esto hay un vacío de la troposfera. Entonces, esto pudiera estarnos indicando que es una correlación ahí y que han sido forzadas muertes, digamos, del arrecife o ausencia al menos de esas especies y que el arrecife ralentizó su crecimiento y de nuevo comenzó. Sin embargo, la cosa curiosa que nos pasó fue que a pesar de estar estudiando un arrecife de Holoceno, el primer núcleo que se extrajo de una perforación antes que se rompiera el talado, salió una muestra. Y esa muestra tiene incrustadas raíces de mangle. La fecha estimada, no la fecha estimada, el pronóstico de fecha que tiene es del último periodo interglacial, o sea, de 125.000 años, y sin embargo está al mismo nivel actualmente que están los corales nuevos. Eso tiene dos implicaciones. Una, el arrecife prácticamente no ha crecido, y cada vez que crece supuestamente los huracanes lo rompen y lo desbaratan y lo que ha hecho ha sido crecer hacia el exterior. Pero además, la otra implicación que tiene es práctica, nos permite a nosotros hacer una evaluación paleoclimática de qué fue lo que pasó en los últimos tiempos de vida de ese coral ¿cómo se llama? En el último interglacial. Y básicamente ese es el segundo objeto de estudio, aparte del fechado, para completar el estudio de los vacíos temporales que estamos haciendo. Para ello, pues estamos trabajando con isótopos o por evaluación de láser, estamos haciendo análisis de determinados isótopos. Interesante por el momento hasta ahorita. Tenemos estos resultados que son, digamos, iniciales. Y dos cosas interesantes, o sea, esta es una serie de tiempo de concentración de estroncio calcio. Al final, más o menos al final de los últimos tiempos de desarrollo de este coral, comienzan a manifestarse ciertas alteraciones en la distribución de los picos de densidad o sea, en la distribución de estroncio calcio. Tienen prácticamente la misma forma de distribución del crecimiento de la temperatura cuando hay anomalías de temperatura. Entonces, lo que queremos corroborar ahorita es si esto es un artefacto o si en realidad, utilizando otros proxies, si en realidad lo que pasó a este coral fue que sucedieron 1, 2, 3 y al cuarto ciclo de blanqueamiento o incremento de la temperatura, falleció y por eso ahí quedó. Está por corroborar. Tiene muchas complicaciones trabajar con corales, porque el efecto vital se permea mucho en las relaciones isotópicas y en los elementos, cómo se incorporan a la matriz calcárea. Y aquí, a manera de ejemplo, pues, o sea, están viendo que es un material muy poroso, por esta razón, porque eso es un coralito. Y aquí vean la distribución diferencial que tiene desde los bordes hasta la teca del coral, las concentraciones en este caso
de estroncio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que el depósito de la matriz calcárea está regulado por condiciones biológicas y ocurre en un espacio muy específico, y entonces hay una variabilidad bien grande desde la concentración que debe tener el estroncio calcio, por ejemplo, en el agua, hasta picos tan altos, porque ocurren otros procesos que tienen que ver con la temperatura, con la acidez del medio y con el factor del efecto vital. Entonces, en eso estamos trabajando. Esto es los avances que tenemos hasta ahorita en el proyecto, y solo me resta agradecerles por haber venido hoy a escuchar esta plática sobre qué va el proyecto, y pues a las instituciones que han participado en mi formación. Y bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Alexis, y con un muy buen tiempo para varias preguntas. Entonces, doctora. Regresarte a una. Sí. No, la última. Ok. Tiene ese núcleo. Esas secciones que pueden ser. Estas sesiones, bueno, a ver. O esta. Me fui rápido, perdón. Habíamos. ¿Cómo está orientado? O sea, discute que crecen bandas, pero son bandas concéntricas o de abajo para arriba. Muy parte. Es bravo, sí, Sí. okay. Esto que está acá arriba, los números quizás son pequeños y los colores no fueron bien elegidos, pero esto dice 80 milímetros, entonces son 8 centímetros más o menos. O sea, no es el único, pero esa es la dimensión. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el último pedazo del coral, o sea, es el umbral de vida, hasta ahí llegó. Abajo hay más muestras, pero son monótonas. Por ejemplo, a partir de estroncio calcio y los otros relaciones que hemos visto, hay una distribución monótona, no hay nada interesante. Sin embargo, aquí sí. Ya, en términos de crecimiento, de nuevo, perdón, los punticos rojos no sirven, verde hubiera sido mejor, pero crece aproximadamente entre 0.6, 0.8 centímetros anualmente. De este coral hay toda una hipótesis, porque lo estuvo trabajando otro estudiante de maestría que ya hizo la densitometría, pero que nosotros vamos a corroborar esos datos, y es posible. Y se considera, por las características y otros estudios, que creció en un ambiente de temperatura elevada. O sea, ese último periodo interglacial se caracterizó por una temperatura un poquito elevada que estuvo forzando el crecimiento de este espécimen. Y en particular eso se demuestra también porque el crecimiento normal de esa especie en la actualidad son en 0,8 centímetros más menos. Aquí fue 0.6 más menos. O sea, sí hay una disminución de la tasa de extensión esqueletal. Y se sabe, porque eso forma parte de los estudios colaterales que se hacen, que esta disminución de la extensión colateral es también congruente con periodos de elevación de temperatura. Hoy por hoy, el blanqueamiento, que es lo que se muestra acá, se ha demostrado que cuando ocurre un periodo de calentamiento mensual muy elevado, un calentamiento mensual muy elevado repetido, eso termina por hacer que el coral disminuya su tasa de crecimiento, su tasa de extensión, y entonces normalmente si eso sucede reiteradamente, como está demostrado allí, terminan moviéndose los corales. Sí. Una más. Sí, sí. Iglesia de la edad, de donde se vio la raíz la anterior. No. Entonces, es el mismo del análisis de los Es el mismo. Perdón. Es el mismo. Es otra muestra. Me está dando problemas porque ya se me han roto dos. Hay un problema ahí.
tiene indicios, también se sabe que tiene indicios de diagénesis. O sea, hay alguna alteración química, por lo menos en esta última etapa. Pero sí, es el mismo coral, que se hizo el análisis de ablación láser. Sí. Y que fecharon a 125. No está fechado, eso está pendiente. Es una suposición, es una hipótesis, vamos a decir, una conjetura que tenemos. Porque es la única forma en que esta raíz de mangle esté en ese lugar. O sea, durante el último periodo interglacial, el nivel del mar en Quintana Roo, por lo menos, bajó 120 metros por debajo de como estaba ahorita. Entonces, es el último momento donde pudo ocurrir eso. Pero entonces, ¿cómo hacen el registro de la gráfica a la izquierda? Que son 7 años, que tampoco creo. Ya voy a apuntar. Aquí hay deseos, son 6.000 años. Es el con fechado. Sí, no, ¿cuántas? 43. No, perdón. Ok, no. Aquí lo que importa es esto. Ya. Que es el personaje del que estamos hablando con las fechas, no con la evaluación láser. Hay dos corales, las dos especies que están ahí estudiadas son esta, la cópula dormata y odisea. Por eso les decía, la diferencia entre estos dos es que este tiene las bandas de crecimiento. Este se sabe cuánto crece cada año. Este prácticamente es imposible saber. Entonces, de este lo que se hace es un bull. Ya se hace una muestra. Pero ¿cuántas muestras sacaste? ¿Cómo construiste la curva? Esa curva está construida a partir de 43 muestras de fechado, perdón. Que recolectaron un rato de todo ese francés. Que recolectamos. ¿Dónde quedaron? A lo largo de los... Aquí están. A lo largo de los 4,5 kilómetros, que fueron las que saqué con cincel y marro. Sí, son estas. Qué bueno que hay tiempo para preguntas. Yo tengo una curiosidad. Cuando estás sacando las muestras a mano, Sí. ¿tienes un termostato? No, eso fui yo bromeando. Ok. Eso es un pequeño chiste. No, realmente el proceso es un poco tardado. Y sí, o sea, sí, a pesar de que el agua normalmente es calientica, necesitas tener un control. Por eso me pongo la gorra cuando estoy buceando. Cuando dices que sube la temperatura y los arrecifes pues son afectados grandemente. ¿Cuáles son digamos, cuál es el rango de temperatura en el que ya el arrecife ya empieza a ser devastado, ¿no? Normalmente, no, o sea, inicialmente, hasta hace poco, de hecho, cuando se hacían los estudios de temperatura y su efecto en los arrecifes, se consideraban variaciones elevadas de más de 2 grados, no importaba si era un solo día, pues ya un blanqueamiento. Ahorita ese estimador se ha movido a lo que llaman, ¿cómo se llama? Es semana de calentamiento o mes de calentamiento. Porque lo que importa no es tanto cuánto sube, sino la diferencia y por qué tiempo se mantiene por encima de la media de temperatura de ese mes. Entonces, ha cambiado la forma en que se evalúa el blanqueamiento, porque se dieron cuenta que había lugares donde subía mucho la temperatura y no pasaba nada, pero era porque subía, pero además bajaba rápido, ¿no? Entonces, ahorita lo que importa en términos de temperatura es cuánto se mantiene por encima del promedio, y no, creo que son como 1,5 grados o algo así, porque más que eso no aguanta el arrecife. ¿Cuáles son las temperaturas normales para que un arrecife esté sano? Sano depende de los organismos. O sea, hay corales, o sea, no es una pregunta que tiene una respuesta directa, perdón. Hay corales que viven en condiciones de
altas temperaturas. Por ejemplo, hay zonas de costa rocosa donde crecen, pero son determinadas especies que tienen un umbral de tolerancia muy alto. Y lo que se estima que ha ido sucediendo con ellos es que muchos han ido adaptándose a la elevación de temperatura. Por eso no hay una temperatura óptima, porque, o sea, como especie tiene un rango de distribución, que es lo que decía, de profundidad. En aguas profundas, por ejemplo, en un gradiente de profundidad hay menos temperatura, a pesar de que sigue siendo, como lo quieras ver, agua fría o agua caliente, depende de tus condiciones biológicas cuando estés buceando, pero sí hay un rango de temperatura. Desde 9 metros, por ejemplo, hasta 0.5. En 0.5 sí se calienta mucho y ahí hay especies que son termotolerantes. Hay otros corales como especies que no han sido tan, ¿cómo se llama? Tan resilientes a cambiar, pero ellos tienen sus mecanismos. Las especies cambian su morfología, perdón, en respuesta a la profundidad, en respuesta a la intensidad de la luz, que de hecho la irradianza es más importante incluso que la misma temperatura. O sea, la intensidad de luz, porque lo que no les platiqué, porque se iba a hacer muy larga la plática, es que el coral en realidad es una simbiosis de algas con un organismo que atrapa esas algas y las pone a fotosintetizar a su favor. Y cuando hay una intensidad de luz y una temperatura elevadas, esa simbiosis se rompe y el coral lo que hace es que suelta las algas y se queda blanco, que es lo que se llama blanqueamiento. Si la temperatura se mantiene, es incapaz de volver a recuperar esas algas y entonces es cuando ocurre la muerte. Pero tienen un rango de tolerancia, o sea, como todo organismo, desde un mínimo de temperatura que pudiera ser 27 grados, por ahí no llega más o menos que eso el Caribe en el agua, hasta 30, 31 grados. Pero ese es el rango de todas las especies que aguantan en general. Perdón, ¿hay otra pregunta? Bueno, ¿qué me hablas sobre los planctos que están bebidos dentro de los corales? ¿Cuál es su composición o procedencia? ¿Cómo es que los huracanes controlan esa cantidad de planctos? Tengo mi duda porque los huracanes ahí van de oeste a este, ¿no? Y la gráfica que mostraste es que los planctos caen de este a oeste. Son dos preguntas. No, ok. Bueno, este es el arrecife. El norte está en esta esquina. Acá. O sea, esto es norte-sur y entonces esto es este y oeste que da para allá. O sea, ellos se enfrentan los vientos alisios, que es el régimen de disturbio crónico que comentaba. Son constantes, ese oleaje constante, y en respuesta a ese oleaje se distribuyen los corales. Lo que pasa es que ese oleaje nunca llega a ser suficiente para romper una matriz calcárea de un organismo de esto. Entonces, ahí es donde entran a jugar los huracanes, porque el impacto de un oleaje de huracanes, como no sé si lo han podido apreciar o no, es bastante fuerte. Y sí es capaz de romper sobre todo las estructuras de las especies que son ramificadas, como la Acrópoda palmata, que es el principal propulsor o promotor o componente de la estructura del arrecife en esta zona. Vale aclarar que yo estoy hablando limitado nada más a los arrecifes de zona costera, o sea, los arrecifes que son de menos de 8 metros de profundidad. Los otros son arrecifes metrofóticos y aunque los impactos de los huracanes en alguna medida, porque las olas de huracanes tienen un pedazo de 20 metros, sí tienen otras condiciones. Ahorita, lo que me comentabas, se rompe, pero son ciclos. O sea, normalmente lo que sucede con un coral de estos ramificados, ¿dónde están? No, perdón. Lo que sucede con un coral de estos ramificados, el último, por ejemplo, había una zona que quedaba muy sana, digamos, llena de unas colonias, tenía colonias de Acrópoda palmata. El último huracán, que ni tan siquiera lo sintieron la gente porque no destruyó ni hizo nada, volteó las colonias. Entonces, y las rompió, pero lo que le rompe son las ramas estas. Entonces, esta rama, por eso decía el ciclo de
destrucción o regeneración. Esas ramas caen en la arena y en dependencia de cómo caigan las condiciones, son capaces de desarrollar una colonia nueva. Entonces, eventualmente, alguna se muere y esa con el oleaje como quedó libre, pues se va arrastrando con el oleaje intenso de las tormentas y de los huracanes. En particular, el arrecife que estábamos hablando, aquí tiene el norte, ¿ves? Y lo que sucede es que aquí impacta los huracanes, rompen todo eso, pero la zona núcleo de desarrollo del arrecife puede estar acá. Las razones no se saben porque no hemos podido geológicamente, formó parte del proyecto, no hemos podido llegar al punto de anclaje de esta estructura que es del Holoceno con la del periodo anterior del Pleistoceno. Eso no lo hemos logrado hacer. Salvo en este lugar donde está el. Si me permites, yo tengo Sí. en la gráfica donde se ve esos hiatus Ajá. de edades, a ver, corrígeme si estoy equivocado. Los arrecifes, como casi todos los organismos carbonatados, necesitan para crecer condiciones en las que no haya tanto aporte de terrígenos de parte del continente, ¿no? Es decir, si hay aporte de terrígenos, saturan el agua, impiden un poco el paso de la luz también, y además saturan los poros por donde respiran los arrecifes, o estoy equivocado. Más o menos, ahorita te Creo que por ahí va un poco mi idea de que cuando se aportan muchos terrígenos, los bichitos como los arrecifes tienen dificultades para crecer. Entonces, en esa escala de tiempo de 6.000 años, me pongo a pensar si son o grandes eventos de tormentas o huracanes que hayan generado condiciones de periodos largos, digamos, que hayan recorrido las barras de arena o que hayan generado un aporte de terrígenos de continente hacia los arrecifes, que hayan inhibido el crecimiento de los arrecifes, y o fenómenos atmosféricos, como o sea, algo que haya afectado la cuestión de la radiancia, ¿no? de la luz solar. Me imagino cosas que hayan impedido la luz con la emisión de rayos solares. Por eso te comentaba, a ver. Y si fuera así, si se puede correlacionar con esos eventos como tormentas, tsunamis o algo por el estilo, me imagino, en continente. Bueno, el caso estudio está en Quintana Roo. Quintana Roo es una plataforma de carbonatada que lo único que hace en respuesta a nivel del mar es emerge, que en realidad no emerge la plataforma, sino porque no hay subsidencia en esta zona. Es una zona tranquila en términos de terremotos sísmica. No, ahí no hay. Pero en respuesta a oscilaciones del nivel del mar, cuando baja por enfriamiento, ocurre en los periodos glaciares, lo que hace es que se expone y entonces queda expuesta. Entonces, está más relacionado con los batimétricos. Sí, pero aquí lo que estamos hablando, eso la última vez que sucedió fue el Holoceno. O sea, cuando terminó la última glaciación, se empezaba a derretir, a subir la temperatura y empezó a subir el nivel del mar. Es mucha teoría, cosas interesantes de cómo se desarrollan los arrecifes, porque en dependencia de la velocidad del nivel del mar, de subida, el arrecife puede llegar a morirse. O sea, es algo parecido a lo que tú dices, ¿no? O sea, si no alcanzó, pues ya se murió y en ese momento, pues ya dejó de existir. Ahorita se ralentiza un poco la subida del nivel del mar y hay posibilidades de que la comunidad se restablezca y empiece de nuevo. Pero aquí, a pesar de que sí ha habido cambios en la velocidad de elevación del nivel del mar, no ha dejado de haber un arrecife. Exacto, nada más se inhibió el crecimiento, ¿no? Se inhibió el crecimiento. Al igual que yo pienso en las rocas, en los carbonatos, pues se inhibe el crecimiento, la acumulación de carbonatos cuando hay aportes de terrígenos. Pero no sabemos las causas, entonces por eso lo interesante es eso, que coinciden prácticamente esos hiatus, por lo menos para esta especie, con eventos que sí están estudiados. Entonces lo que falta es, buscar esto aquí, y la otra es estudiar los paleotermómetros aquí, ver qué pasó en esa época y en qué condiciones o en el continente indiquen que hubo emoción ahí de digamos, por una tormenta, ¿no? Sí. O los sistemas cavernarios que hay allá. Lo que pasa es que allí los sistemas cavernarios también ahorita la mayoría están metidos en el agua.
o hacen estudios de fechamiento, están usando tomografía, microtomografía. He leído algunos que otros artículos, y eso para tratar de relacionarlo con los cambios ambientales, los cambios climáticos, pero pues no sé, no, yo no estoy en el área, pero ya algunos que otros. Sí, no, lo que sucede, sí, es correcta su respuesta. O sea, si se hace un fechado uranio polvo aquí, por ejemplo, y acá, bueno, ya me hará la oreja luego, pero si se hace un fechado uranio polvo aquí, o sea, hay dos posibilidades de hacer ese fechado. Una, haces una micromuestra de acá, determinas la fecha exacta en que murió el coral pero tiene que ser una micromuestra de acá, hacer un fechado. La otra es hacer un fechado burdo, un bulk, más o menos de toda esta zona, y vas a tener un promedio de edad de esta zona del coral, por ejemplo, o lo mismo puede ser acá, pero no es lo mismo la resolución que te dan eso. Pero este tipo de coral, por ejemplo, que tiene las bandas de crecimiento, sí se puede hacer eso. Y aunque hasta hace poco, porque ahorita estaba yo preparándome para eso, estuve estudiando un poco de literatura, hasta hace poco no se hacía en Acrópola Palmata y en Agaricia, que son los que no tienen bandas, y ya lo están haciendo. O sea, ya hay métodos como que lo que ha aumentado la resolución del fechado. O sea, hay microdrills que ya le sacan una muestra nanométrica y con esa hacen un fechado, pues entonces ya está avanzando en esa dirección. Eso desde luego va a ayudar muchísimo a aumentar la resolución temporal de los estudios. De hecho, pues, en la topografía puede ser un escaneo. Se puede escanear, y esos no son tan grandes. No. 8 centímetros más o menos. Pudieras hacer todo de una vez. Ajá. Sin necesidad de quitarlo. Hubo otro, bueno, de hecho lo que sí es inexacto y bastante, digamos, burdo es el tema de la espeleogonología, porque cuando se hace una laja de esta, lo que se hace es un rayo X, y a pesar de que sí hay un promedio de banda de alta densidad y de baja densidad, puede darse el caso que en un 5 milímetros que tenga esa laja, o en 1 centímetro, cuando haces la tomografía de rayos X, el promedio de densidad que estás tomando tiene un componente de baja y de alta densidad. Entonces, eso te conduce a un error. Hay estudios ya que están haciendo tomografía computarizada 3D para entonces hacer el estudio de densitometría, no basado en los rayos X, que tiene este problemita, sino en la tomografía donde tú puedes seguir un coralito en su crecimiento, que es parte de la idea de lo que queríamos hacer con la ablación láser, ahora seguir el crecimiento de un coralito por dentro para disminuir la variabilidad de la señal de las reacciones isotópicas que estamos capturando. Creo que sí, fueron muy buenas preguntas. Nos diste mucho tiempo para... Me alegra mucho que les haya interesado el tema. Muchas gracias, Alex. Qué gran constancia. Gracias a todos. Gracias.